Hola Melina, muy buenos días. Gracias por la preocupación por la situación de Colombia, que es bastante grave. Claro, por supuesto. ¿Cuál es la situación actual allí hoy? ¿Cómo amanecieron las calles en Colombia? Continúa la movilización como un derecho legítimo del pueblo colombiano de expresarse, manifestarse contra lo que no está de acuerdo, pero también para expresar aquello que están siendo sus exigencias. Hoy se están dando movilizaciones en Cali, en otras ciudades, se tienen programadas en Bogotá. En el marco de mañana se conmemora acá el Día de la Madre, entonces se está Mm, dando ese enfoque. Están marchando sobre todo mujeres, madres, exigiendo que respeten la vida de sus hijos. mm. ¿Qué drama, sobre todo esto que estábamos contando? Ahora vamos a contar un poco el contexto, ¿no? En el cual se da esta serie de estallido social, de protesta, porque más allá de cuál fue la gotita que rebasó el vaso o el fósforo que desató el incendio, que puede ser como lo más, digamos, si uno lo ordena cronológicamente, lo más saliente, que fue esta pretensión de reforma tributaria, en verdad estos estallidos suceden porque hay otra serie de necesidades insatisfechas a lo largo de varios años y, bueno, de alguna manera encontraron en esta pretensión de la reforma tributaria hacerse lugar, ¿no? La protesta principalmente llevada adelante por los jóvenes. De acuerdo, totalmente. O sea, esto no es algo coyuntural, esto viene de antes. En el 2019 ya se estaban generando movilizaciones, protestas sociales, paro ante las políticas del actual gobierno, en particular frente a tres situaciones. Uno, la no implementación del acuerdo de paz, lo cual profundiza la situación de violencia sociopolítica en Colombia. Segundo, las medidas económicas que van en contravía de los derechos de la población y van a beneficiar siempre a unos pocos y principalmente empresarios y los dueños del poder económico. Y tres, situaciones que tienen que ver con derechos colectivos, que son la salud, la educación. Estas demandas del 2019 hoy están vigentes en esta movilización, solamente que lo que se hace ver es la reforma tributaria, porque fue un hecho ya, como tú lo dices, que rebosó la copa cuando se está planteando de una crisis de pandemia como una decisión de inconsciencia social y política de este gobierno, una reforma tributaria económica que va dirigida básicamente a beneficiar a los empresarios, a los que tienen el dinero y a recrudecer la situación económica de pobreza de la población colombiana con mayores impuestos. La Ahora, población colombiana en este momento está en 44% de pobreza monetaria y 15% en pobreza extrema. Eso es una situación totalmente grave en términos económicos. y la caída del Producto Bruto Interno, que también fue muy significativa, y la cantidad de personas que resultaron desempleadas como consecuencia de la pandemia, como en todo el mundo, ¿no? Pero en Latinoamérica, ya de por sí con cifras escaladas de desempleo, es como un país que ya estaba en terapia intensiva, se le cae un pedazo de techo en la cabeza y lo deja todavía peor. La metáfora me parece que nos hace a todos pensar más o menos porque todos estamos atravesando una situación similar. Pero Pablo, lo que yo te quiero consultar es, ¿qué es lo que hace que las protestas no se detengan, según tu interpretación? Porque el gobierno ya dijo que iba a dar marcha atrás con esto, que fue el gatillo que desencadenó todo esto. Entonces dijo, bueno, no están dadas las situaciones, el clima social y político para llevar adelante estas medidas tributarias. Pero la gente sigue en la calle protestando. Claro, porque este gobierno está deslegitimado, no se le cree. Se ha soportado sobre la mentira y sobre la sordera. No escucha, pero además que no escucha, dice cosas que van en contravía de lo que realmente son los derechos. En este momento dijo que quitaba la reforma tributaria, pero está allí todavía latente la posibilidad de que la vuelva a presentar. Está hablando con un sector, pero no es con la sociedad colombiana, no es con los sectores de la movilización, está hablando es con unos políticos que no representan realmente lo que está pasando en las calles. Entonces no está dándose el diálogo. Lo mínimo que se debería dar es una escucha para generar un diálogo y buscar unas salidas sociales de fondo que beneficien principalmente a aquellos que están en Colombia muriendo no solamente por el COVID, sino muriendo por las balas del Estado, porque aquí en Colombia sigue la muerte, sigue la violencia sociopolítica y en el contexto de esta movilización también se incrementó.
Sí, y vos hacías mención a un hecho que subyace a todo esto, que son el acuerdo de paz con las FARC. Y me ¿De hace acuerdo? acordar también a aquellas protestas que ocurrieron, yo no recuerdo si será en el año 2018, pero los índices de violencia a los que estaba subsumido Colombia como consecuencia de toda esta negociación que no lograba ver la luz con las FARC. Incluso me acuerdo hace muchos años atrás, yo te diría algo así como unos 12 años para atrás, puedo ser imprecisa, estuvieron al borde de ir a una guerra por la utilización de los cielos, de las fronteras, o sea, vienen de una historia de mucha violencia. Son décadas. O sea, nosotros llevamos siendo una democracia en lo formal, en el papel, pero en la práctica somos un Estado de hecho, de facto. Cada gobierno viene con lo suyo y va la represión social siendo parte de su agenda oculta. Es una guerra silenciosa contra la población colombiana. El acuerdo de paz lo que generó fue un ambiente favorable para que por primera vez en Colombia, en el marco del 2016 al 2017, se viera una baja de la tasa de mortalidad por Sí. homicidios en el país. Eso pasó por la firma del acuerdo. La no implementación ha hecho que la cifra de homicidios se aumente de manera drástica, pero dirigida principalmente también a defensores de derechos humanos, líderes sociales y los firmantes del acuerdo de paz. Sí. Son más de 270 firmantes del acuerdo de paz asesinados, más de 900 defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales asesinados desde que se firmó el acuerdo hasta hace una semana. En el marco de esta movilización y protesta social, ya las cifras son escandalosas. Así sea una persona desaparecida forzadamente, debería escandalizar a la humanidad. Eso estoy Pero aquí está, pensando. ¿Cuántos pero aquí, desaparecidos hay? aquí estamos hablando eh, de cifras que por ahora son totalmente distantes unas de otras. El Estado, a través de la Defensoría, reconoce 89 desapariciones forzadas. Pero un grupo de organizaciones que estamos en la mesa de trabajo sobre desaparición forzada, haciendo seguimiento a esta situación, tenemos hasta ahora un registro de capturados sin conocer el paradero y potencialmente son personas desaparecidas forzadamente, 471 registros. De estos, en este momento, 379 no se tiene ninguna información de su paradero. Eso es una situación muy complicada porque no sabemos si sea que las personas ya aparecieron o están en condición de desaparecidas. Lo cierto es que algunos de los que se están registrando como desaparecidos empiezan a aparecer muertos. Ay, por Ya favor. el último caso fue un poeta apicultor en Boyacá, Álvaro Marín, que fue reportado desaparecido y el día de ayer aparece muerto en su casa. Entonces, no sabemos las causas de la muerte, pero fue reportado como desaparecido. Igual, hace 2 días, unos jóvenes aparecieron en un río, también habían sido reportados desaparecidos y aparecieron asesinados. Entonces, Es un la espanto lo que estás, preocupación, claro, claro que sí, y es un espanto lo que estás contando porque son protestas que se desarrollan en democracia, este nivel de obvio, violencia institucional no puede seguir existiendo y es muy importante que la región entera actúe, se exprese y exija que se sepa dónde están estas personas desaparecidas. No pueden desaparecer las personas durante los procesos democráticos, eso no debe suceder, eso le hace mal a toda Latinoamérica. Así que, por supuesto que conmueve e impacta mucho eso que estás contando vos. Ahora te pregunto, ¿qué crees que están esperando esos jóvenes que todavía permanecen en las calles, o estas madres que están pidiendo por la liberación de sus hijos? ¿Qué están esperando? ¿Quién debiera ser el interlocutor? ¿Qué respuesta debieran recibir para que finalmente se pueda iniciar un proceso pacífico allí en tu país? mira, principalmente lo que se espera y la exigencia en este momento es que cese la represión y cese la muerte. Esa es la principal exigencia. La segunda es que se escuche a la gente, se escuche. ¿Quién debe escuchar? El gobierno a nivel nacional, que es el que está adoptando estas medidas. Y tercero, que exista una clarificación frente a todas las denuncias que se han presentado en principio frente a las personas
capturadas, que no se sabe el paradero, y las que están reportadas como desaparecidas. Debemos tener claridad si están vivas o muertas y dónde están, quién las Seguro. tiene. Eso es en este momento las condiciones mínimas para iniciar un proceso en el cual se pueda decir, estamos saliendo de esta situación y vamos hacia un proceso de diálogo, de concertación, donde no es negociación. Aquí no se están negociando derechos, los derechos no se negocian, los Claro. derechos se exigen. Y en este momento la exigencia es que existan condiciones de que la población colombiana no siga muriendo, no siga existiendo represión social, pero también que no se siga padeciendo hambre por causa en el contexto de, de esta situación de pandemia. Claro, vos Por lo, ahí diferenciás, por un lado, lo que son los reclamos sociales, la Ujú. necesidad que está atravesando la ciudadanía, concretamente empleo joven, que no se le siga quitando poder adquisitivo a, digamos, con distintas decisiones que se tomen, pero por otra parte, toda la situación de violencia institucional y la falta de un interlocutor claro para poder recoger toda esta serie de demandas tan variadas. Claro, siempre todo gobierno va a tener oposición. Todo gobierno va a tener reclamos y exigencia de derechos. Eso es la democracia. La democracia es justamente eso. Lo que no se puede permitir en una democracia es que la respuesta a esa oposición Sí, y a ese reclamo de derechos sea la represión y la muerte. Eso es lo que no se puede permitir. totalmente de Eh, acuerdo. Eso Totalmente. es lo mínimo y por lo tanto, si eso no se garantiza, estamos en una erosión del Estado Social de Derecho en Colombia y estamos de facto ya en lo que está anunciando el gobierno que va en algún momento a implementar, pero ya de hecho está ocurriendo y es un estado de conmoción interior donde la democracia se pone en un estado de excepción y lo que rige es la fuerza. Mm. Pablo, nos solidarizamos con la situación que están atravesando allí en Colombia y te agradecemos mucho que en este contexto te hayas hecho un tiempo para poder hablar con nosotros. Gracias, ¿eh? Ojalá que la Melina, situación gracias a mejore. ustedes y gracias al pueblo argentino que anoche vimos que se movilizó en las calles de Buenos Sí, Aires. Hemos visto también movilización frente a las embajadas, los consulados colombianos en Chile, en Uruguay, en Argentina, y eso nos da fuerzas, eso nos impregna también esperanza de que no estamos solos y que esto es una solidaridad también entre pueblos. absolutamente. Eso es lo que no debe perderse, la solidaridad entre los pueblos y permitir y no permitir, digo bien, la violencia institucional en ninguna de sus formas. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Chao, Que hasta tengan buen luego. día. Hasta luego. Hasta